Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que realmente les va a impactar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y a los fans de una de las actrices más queridas del momento. El título lo dice todo, algo que le pasó a Demet Özdemir en Hollywood y que, sinceramente, los va a dejar sin palabras. Vamos a desgranar esta noticia, a entender qué ocurrió y, sobre todo, a reflexionar sobre las realidades que a veces se esconden detrás de la alfombra roja. Antes de sumergirnos en esta historia, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido así de interesante. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, esa estrella turca que conquistó corazones con su talento y carisma, que vimos brillar en producciones como Erkencikus, esa serie que la catapultó a la fama internacional, ha estado en el ojo del huracán. Ella, que siempre ha proyectado una imagen de seguridad y alegría, se ha encontrado en medio de una situación, a primera vista, muy glamurosa, Hollywood. Sin embargo, como suele ocurrir, la fachada puede ocultar realidades mucho más complejas. La noticia que ha circulado, y que ha generado tanto revuelo, gira en torno a una supuesta experiencia negativa, un incidente que habría dejado una marca en su paso por la meca del cine. Se habla de una oportunidad profesional que no salió como esperaba, de promesas incumplidas, y de un ambiente que, lejos de ser el trampolín que ella buscaba, se convirtió en un obstáculo. Imaginen esto, Demet con su talento reconocido buscando expandir su carrera a nivel global, una meta que muchos artistas persiguen con ahínco. Recibe una propuesta, algo que suena espectacular, una puerta que se abre a un mercado tan competitivo y exigente como el de Hollywood. Las expectativas debían ser altísimas, la ilusión, desbordante. Pero y aquí es donde la historia se pone densa, parece que las cosas tomaron un giro inesperado. Los rumores, y sabemos que en el mundo del espectáculo los rumores vuelan, apuntan a que Demet fue víctima de algo que se conoce coloquialmente como malos tratos, o si queremos ser más directos, una situación de explotación o abuso de confianza. Se especula que se le habrían hecho promesas de proyectos importantes, de roles protagónicos, de un futuro brillante en la industria. Sin embargo, una vez que llegó o una vez que las negociaciones avanzaron, la realidad se tornó muy diferente. Se habla de cambios constantes en los guiones, de presiones indebidas, de un trato que no respetaba su tiempo, su energía o incluso su integridad como artista. Lo más doloroso de estas situaciones es que a menudo involucran a figuras de autoridad o a representantes que abusan de su poder. Imaginen a Demet, lejos de su país, en un entorno desconocido, confiando en personas que se supone que deberían velar por sus intereses. Y que, en cambio, la habrían utilizado o maltratado de alguna manera. Esto no es algo exclusivo de Hollywood, claro, pero cuando le sucede a una figura tan pública y querida, el impacto es mucho mayor. Las fuentes, aunque a veces veladas, sugieren que hubo un proyecto específico que se truncó, o que las condiciones de trabajo se volvieron insostenibles. Se dice que se le prometió un rol principal en una producción importante, pero que al final, su participación se vio drásticamente reducida, o incluso eliminada, sin una explicación clara o satisfactoria. Y no solo eso, se habla de largas jornadas de trabajo, de falta de respeto a sus necesidades básicas, de un ambiente laboral tóxico. Lo que realmente te deja sin palabras es pensar en la vulnerabilidad que uno puede sentir al estar en una posición así. Demet Özdemir ha demostrado ser una profesional dedicada, una persona con una gran ética de trabajo. Verla, o imaginarla pasar por algo así, es desolador. Es un recordatorio de que detrás del brillo y la fama, existen personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades, y que a veces, lamentablemente, son objeto de injusticias. Por otro lado, también es importante mencionar que no hay detalles concretos y confirmados por parte de Demet directamente sobre el incidente. Las noticias que han circulado provienen de filtraciones, de fuentes anónimas, de artículos en medios de comunicación que han intentado desentrañar lo sucedido. Y es comprensible que en una situación delicada, un artista prefiera mantener un perfil bajo o esperar el momento adecuado para hablar. Sin embargo, el simple hecho de que hayan surgido estas historias ya es lo suficientemente preocupante. Nos obliga a reflexionar sobre la industria del entretenimiento y las presiones que sufren los artistas. ¿Cuántas veces hemos visto casos similares? Actores, actrices, músicos que denuncian
Haber sido explotados, acosados o tratados de manera irrespetuosa. Hollywood, a pesar de ser un faro de la industria cinematográfica, también tiene su lado oscuro, y estas historias nos lo recuerdan de forma contundente. Es posible que Demet haya decidido no ahondar en los detalles públicamente para proteger su privacidad, o quizás para evitar represalias. Sabemos que en este tipo de situaciones, las consecuencias pueden ser significativas para la carrera de un artista. Sin embargo, lo que sí podemos hacer nosotros como público, como seguidores, es mostrarle nuestro apoyo incondicional. Transmitirle nuestra solidaridad y nuestro respeto por su trabajo, independientemente de las dificultades que haya podido enfrentar. Este incidente, si bien trágico, también puede ser un catalizador para el cambio. Cada vez que una figura pública habla, o incluso cuando simplemente surgen rumores de este tipo, se genera un debate. Se pone sobre la mesa la necesidad de establecer protocolos más estrictos, de proteger a los artistas, de crear ambientes de trabajo más seguros y respetuosos. La industria del entretenimiento tiene un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Y la responsabilidad incluye asegurar el bienestar de quienes hacen posible la magia en la pantalla. Imaginen la decepción de Demet. Haber trabajado duro o haber ganado reconocimiento internacional, para encontrarse luego en una situación en la que su talento no fue valorado como merecía, o donde las condiciones fueron injustas. Es un golpe duro para cualquiera. Y es ahí donde la empatía se vuelve fundamental. No juzgar, sino intentar comprender la magnitud de lo que pudo haber vivido. Además, este tipo de experiencias pueden dejar secuelas emocionales. La confianza puede verse mermada, la motivación afectada. Pero también, y aquí queremos ser optimistas, estas pruebas pueden fortalecer a una persona. Demet Özdemir es una luchadora, y estamos seguros de que saldrá adelante, más fuerte y más sabia. La noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales y entre sus seguidores. Muchos han expresado su indignación, su preocupación y su apoyo a la actriz. El hashtag #WeSupportDemet se ha vuelto tendencia en varias plataformas, mostrando la fuerza de su fandom. Es un claro indicativo de cuánto la quieren y cuánto valoran su trabajo. En resumen, lo que le ha sucedido a Demet Özdemir en Hollywood, aunque los detalles exactos no sean públicos, parece ser una experiencia amarga que la ha marcado. Se habla de promesas incumplidas, de un ambiente de trabajo tóxico y de una posible explotación de su talento. Es un triste recordatorio de las realidades menos glamurosas de la industria del entretenimiento, incluso en un lugar tan icónico como Hollywood. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que esta información les haya parecido intrigante y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar sobre el mundo del espectáculo y las experiencias que viven los artistas. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que las celebridades están expuestas a mayores riesgos? ¿Qué se podría hacer para mejorar las condiciones laborales en la industria? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus perspectivas y fomentar el diálogo. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que hablamos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.